que acontecen los hechos delictivos, fungía como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria de Guatemala. Se suman a él como personajes importantes, en este caso, Manuel Barquín Durán y Jaime Martínez Loaiza, quienes también en ese momento en que se están dando estos hechos delictivos tenían la calidad de diputados. También se suma el exgobernador de Jutiapa, el señor Miguel Esmerio González Rivas, el abogado Javier Villatoro López, el exempleado del Congreso de la República Maximino de Jesús Gómez Serrano. Y también tenemos en esta red importante, o en esta estructura criminal, la participación de la ciudadana Silvia Antonieta Guevara Prado, quien para la época de los hechos delictivos que hoy se presentan, ocupaba el cargo de gerente del Banco GT Continental con sede en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, quien precisamente es la entidad bancaria a través de la cual se hacen las operaciones y se permite el aparente manejo del dinero y el traslado de este dinero. Ahora, ¿por qué reviste no solo caracteres de lavado de dinero y otros activos, sino también en el ámbito político? Precisamente porque a través de la obtención de este dinero se propicia también la actividad política. Es decir, se financia también algunas actividades políticas llevadas a cabo, especialmente por las personas que he nombrado. A raíz de eso, el señor comisionado, pues en un momento él expresará cómo es que operaba, cómo es que funcionaba esta estructura criminal. A continuación yo quiero citar los nombres de las personas que aparecen acá, sindicadas de estos hechos, y de los cuales en operativos realizados el día de hoy fueron ya detenidas 11 personas y pendientes de detención 2 de ellas. Las personas aprehendidas este día: Francisco Edgar Morales Guerra, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados y cohecho activo. La señora Leslia Catalina Martínez Monroy, por los delitos de defraudación tributaria, falsificación de documentos privados. El señor Héctor Vicente Reyes Linares, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, falsificación de documentos privados. El señor Rudy Estuardo Martínez Orellana, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, defraudación tributaria, así como falsificación de documentos privados. El señor Edgar Leonel Guerra Pérez, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Taín Alfredo Orellana y Orellana, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos. Marco Tulio Morales Guerra, por los delitos de lavado de dinero y otros activos y asociación ilícita. Maximiliano Milagro Gómez Serrano, por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo. Javier Villatoro López, por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. La señora Silvia Antonieta Guevara Prado, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, revelación de información confidencial reservada. Y Maynor Morales Monterroso, por el delito de cohecho pasivo. Los ciudadanos pendientes de aprehensión el día de hoy: Osvaldo Winter Franco, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, y el ciudadano Raúl Antonio Morales Sandoval, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. Como indiqué hace unos momentos, esta estructura criminal
involucra también a funcionarios y empleados públicos en el momento en que se llevan a cabo estos hechos delictivos. Es por ello de que también esta tarde se presentan sendos antejuicios contra los ciudadanos Manuel de Jesús Barquín Durán por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral y peculado de uso. Contra el ciudadano Edgar Baltasar Barquín Durán por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito. Y contra el ciudadano Jaime Antonio Martínez Loaiza por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, así como financiamiento electoral ilícito. Por estas acciones o por estos hechos delictivos se están presentando los antejuicios debidamente fundamentados y debidamente con los elementos de investigación necesarios para obtener la primera resolución en estos casos. Voy a dar paso a la intervención del señor comisionado a efecto de que él exprese la manera en que se desarrollaban estas actividades ilícitas y la participación de cada uno de los que intervienen en estos hechos. Por favor, señor comisionado. Gracias, buenas tardes. Como lo decía el señor fiscal hacia mediados del primer semestre de 2014, una actuación que se conoció por parte de la CICIG permitió empezar a examinar lo que al parecer constituía una estructura de lavado de activos que estaba encabezada por el señor conocido como Chico Dólar en Jutiapa, Francisco Edgar Morales, y que venía en actividades desde aproximadamente el año 2008. Algunas denuncias que habían sido presentadas por la IBE en la Fiscalía de Lavado de Activos, pero que no obtenían todavía una concreción. Al parecer, una denuncia inicial que todavía es objeto de verificación en sus fundamentos, que aparecía desestimada en lavado de activos, y unas nuevas denuncias que fue formulando la IBE respecto de otros integrantes de esta organización criminal, dieron lugar entonces a que nos interesáramos en examinar qué era lo que existía en el fondo de esas investigaciones, de esas denuncias formuladas por la IBE, dado que adicionalmente habíamos advertido por unas interceptaciones telefónicas que algunas autoridades del país o locales estarían protegiendo esa red. Se detectó entonces la existencia de esta organización dedicada al lavado de dinero, al frente de la cual se encontraba el señor Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, que por lo menos entre los años 2008 y 2011, y hay fundamento para decir que todavía persistió en las actividades criminales, pero que está por lo menos establecido para esas fechas del 2008 al 2011, recibió grandes sumas de dinero en efectivo, en dólares o en quetzales, que luego los introducía al sistema financiero mediante transferencias a los miembros de su red, y de las cuentas de estos se hacían transferencias a diferentes países
haciendo además una mezcla entre cuentas, entre transacciones, entre operaciones monetarias, con el propósito de impedir que se pudiera hacer un seguimiento a ese flujo de dinero. Una de las modalidades es que miembros de la organización recolectaban dineros ilícitos mediante la recepción de grandes sumas en dólares de manos de personas particulares. El señor Chico Dólar, que ya en ocasiones ha pretendido justificar frente a la IBE o en SAT sus acciones ilegales, afirmando que está dedicado al recibo por envío de remesas. En esto se puede afirmar absolutamente que por la depuración que se ha hecho en el examen de sus actividades financieras, está separado, descartado absolutamente que obedezca a esas remesas, sino que eran reales operaciones de lavado, estas que finalmente para la época examinada se van a concretar en algo así como 937 millones de quetzales. Estos que recibían entonces los dólares luego ingresaban al sistema financiero en efectivo, valiéndose de personas allegadas al señor Morales, algunos trabajadores de sus empresas en Jutiapa, otras personas conocidas, y con esa manera de dispersar el ingreso de estos recursos al sistema financiero, entonces lograba que finalmente luego serían remitidos a otros países, que finalmente se perdiera como el hilo conductor la trazabilidad, la posibilidad de seguir el flujo de los dineros. Y esta organización, como mencionábamos desde el principio y lo decía el señor fiscal Archila, contaba además, que es un tema que luego será presentado, con la colaboración, entre otros, de las 3 personas que hoy fueron también solicitadas ante la Corte Suprema de Justicia en el levantamiento de su inmunidad. Esta protección, que es la materialización de esa relación que existía entre el presunto lavador y políticos, permitía que los políticos recibieran sumas de dinero con diversos destinos, pero entre esas, en algunos con toda claridad, para realizar actividades políticas. Vamos a ver luego, por ejemplo, para financiar asambleas departamentales. Y sabiendo ellos la procedencia de esos recursos, sin embargo, realizaban acciones protectoras del señor Chico Dólar, y particularmente un hecho sucedido hacia finales del año 2012, que activó esta organización de protección, como enseguida veremos. Fue así entonces como el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria para la época de los hechos logró que el señor Morales Guerra saliera intacto de investigaciones, los entes de control y de investigación. Esta estructura, que ya ha sido mencionada por el señor fiscal Archila,
Tenía entonces diversas modalidades de operación. La red operaba, como se ha dicho, por lo menos desde hace 7 u 8 años en el departamento de Jutiapa y otros lugares fronterizos del oriente de la República, captando grandes sumas de dinero en efectivo de personas particulares y de algunas organizaciones que inclusive ya han sido investigadas tanto en Guatemala como en el exterior, y algunos también que han sido condenados en el país por lo que se conoce en estas operaciones de lavado como operaciones de titufeo. El dinero ingresa al sistema bancario por medio de una red de empresas, la mayoría son empresas falsas, también por medio de testaferros, y para ello cuenta con el apoyo de la gerente del banco GT en Asunción Mita, que fue precisamente capturada en la mañana de hoy, que además es quien lo asesora, y en los episodios que logramos documentar se presentaron hacia finales del 2012, cuando ella justamente le advierte al señor Chico Dólar que había recibido unos requerimientos de la IBE, y empieza también esa actividad explicada por el señor Morales, la gerente y otras personas para tratar de justificar estos reclamos que hacía la IBE. Esta red abarca cerca de 200 empresas, y entre esas tenemos por ejemplo, Agropecuaria El Campesino, que es un establecimiento de propiedad del señor Morales en Jutiapa. Otras que ya ven ustedes en la ficha que se presenta. Esta Agropecuaria El Campesino además va a surgir luego, declarada por el partido Gana como una de los financistas en el año 2011 por una suma que, como veremos adelante, supera el 1.000.000 de quetzales. Para realizar el blanqueo con la colaboración de allegados y de trabajadores, como mencionaba, por medio de esas empresas, el dinero es enviado a otros lugares del mundo, a otros países como Estados Unidos, China, Hong Kong, también de América Latina, como Colombia o Brasil, por ejemplo. Pero también por medio de empresas investigadas por IBE, que fueron denunciadas el 28 de octubre del 2010 por lavado de dinero, entre las que se encuentran la distribuidora Serapú, distribuidora Mita, la comercial, etcétera, que también ven ustedes en la pantalla. Y otra forma de bancarizar el dinero a través de empresas de cartón, aparentando pagos a empresas proveedoras, las que igualmente después realizan transacciones entre ellas o que terminan en el exterior. Inclusive, con estos pagos a proveedores se encontró y fue acreditado por la IBE que algunos de los establecimientos comerciales del señor Morales en Jutiapa vendían por un precio igual o inferior al valor del producto. Es una forma precisamente de
de realizar estas operaciones de lavado. Y con estos, unas compras que aparecerían como reales, pero que sin embargo está vendiendo por un precio inferior al de adquisición del producto. Y esta otra, empresas inexistentes, pero que en todo caso todos esos recursos finalmente terminaban en el exterior. Realizó transferencias, por ejemplo, en el año 2009 a favor de un grupo de empresas de cartón cuyos representantes fueron sentenciados por lavado de dinero producto del narcotráfico en otros países, como estas que aparecen también indicadas en la pantalla. Se lograron documentar cerca de 686 transferencias al exterior y se verificó que por esas solas transferencias hasta el momento ascienden a 33 millones de dólares, más o menos 255 millones de quetzales, pero que en los alcances, los recursos que estaría por justificar el señor Morales Guerra, es una suma superior a los 937 millones de quetzales. El círculo de allegados y empleados está integrado aproximadamente por 11 personas. Decíamos que de 13 órdenes de captura que fueron expedidas por el juez, fueron ejecutadas 11 en el día de hoy. ¿Cómo se facilitan las transacciones financieras? Es precisamente con Silvia Guevara, la gerente de la sucursal del Banco GIT Continental en Jutiapa, que el señor Morales obtiene la asesoría en temas bancarios. Ella es quien autoriza transferencias financieras de Chico Dólar que aparecen contenidas en la documentación que se examinó. Además, como gerente del banco y con la posibilidad indudable de obtener información privilegiada, asistió, alertó, aconsejó, realizó acciones para garantizar la impunidad de Morales Guerra. Y obtiene entonces apoyo político para resolver los problemas de la red de lavado. ¿Cómo es que se opera? Para garantizar la permanencia de esta organización de lavado, que se pudiera continuar realizando sus actividades, Morales Guerra contaba con la protección de círculos de poder en los que se encontraban los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Manuel Barquín además dispuso que se utilizaran las oficinas del Congreso de la República, que las personas que están al servicio de su función legislativa se encargaran de colaborar con Chico Dólar para organizar los expedientes de justificación ante los reclamos que se le habían hecho, que el mensajero con el que se cuenta en ese despacho legislativo estuviera igualmente al servicio de esta organización, finalmente, en lo que hemos tipificado como un delito de peculado por uso en cuanto los servicios de que dispone para el cumplimiento de su función legislativa fueron desviados para la atención de este especial interés que tenía el señor Chico Dólar y también ellos en que se justificaran los reparos que se le hacían por la Intendencia de Verificación Especial. Y este apoyo
se operaba fundamentalmente a través de Maximino Gómez Serrano, quien trabajaba como asistente de Manuel Barquín. A Manuel Barquín, en las escuchas, se le menciona como el comandante, y él tiene conocimiento que Morales Guerra es uno de los financistas de la Gana, partido político que en su momento estaba integrado por los mismos miembros de la organización que le brindó esta protección a Morales Guerra. Inclusive el partido Gana estaba, su secretario general era el señor Martínez Loaiza y el secretario general adjunto era Manuel Barquín para estas épocas del 2011, 12, 13. Se reunió el señor Barquín, el diputado, en varias oportunidades con funcionarios de la IBE que eran subalternos de su hermano, el entonces presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, para conseguir el asesoramiento para Morales Guerra. Dispuso, como decía, de elementos que están asignados, elementos y personas asignados a su función legislativa. Hay conversaciones, una interceptación que venía por esa época de los años 2012-2013, que encontramos precisamente en todas estas actividades de verificación, de análisis, de documentación que les mencionaba al inicio cuando nos interesamos en el tema, que se encontraba en la Fiscalía de Sección de Lavado de Activos y que se convino desde el pasado año con la señora Fiscal General de la República que participáramos, y entonces asumió esas investigaciones la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Conversaciones entonces como estas, que son 9 de febrero del 2013 entre Francisco Morales Chiforola y Manuel Barquín. Hay muchas referencias a los propósitos de aclarar la situación, también de una manera fraudulenta, de aclarar la situación ante los requerimientos que se hacían por parte de las entidades de control, y una visita que debía recibir de funcionarios de la IBE, por ejemplo, pero que no llegaron, y la conversación de Manuel Barquín con Francisco Morales da cuenta que de febrero del 2013 Edgar Barquín se encontraba en México, es decir, Edgar Barquín es el punta de lanza, y eso había permitido retrasar algo como se requería para la visita que algunos funcionarios vinculados a la IBE debían realizar. También, así como en las comunicaciones que sostenían se le aludía como el comandante al señor Jaime. Conocimiento de las actividades que realizaba Morales Guerra, recibió financiamiento para la Gana. Hay entonces también conversaciones en las que Francisco Morales hace la referencia exacta a la colaboración que obtiene. ¿Cómo se logra además evadir los controles de la SAD?
La SAD hizo reparos que implicaban la imposición de multas considerables, y para lograr evadir, para pretender justificar estos reparos o responder satisfactoriamente, elaboraron entonces recibos documentación ante la SAD. Precisamente es en virtud de estos recibos falsos y de la manera como se fue acreditando en el desarrollo del examen que fuimos realizando, de la documentación que fuimos adelantando, como se llevó también a la imputación para varios de estos señores, como Francisco Edgar Morales, por ejemplo, de la falsificación de documentos privados, en lo que además se incluye otras personas pero también logró aprobar su documentación ante la SAD mediante una negociación y la posible entrega de una comisión al funcionario auditor Maynor Morales Monterroso. Son varios los episodios que revelan las escuchas telefónicas en los que se hace mención de $10.000 que estaría exigiendo el funcionario de la SAD para lograr arreglarle su problema. Reuniones que realizan en Ascensión Vita, que realizan Francisco Morales directamente con Maynor Morales, y Maynor le da instrucciones a la secretaria de Francisco Morales de qué documentos buscar, qué es lo que necesita, cómo organizar tales o cuales documentos. Pero además se pudo establecer que Maximino Milagro Gómez, empleado, como ya habíamos dicho, del Congreso de la República, acompañó en todas las gestiones ante la IBE y la SAD a Chico Dólar. Hay de las conversaciones que entabla, que realiza Francisco Morales con otras personas, y que muestran Chico Dólar contando cómo se producían las exigencias. En ocasiones hay comunicaciones en las que tal vez desde las primeras referenciadas en diciembre del 2012 está recordando, por ejemplo en conversaciones con su esposa, de pagos, o en conversaciones con la funcionaria del banco, de cómo ya ahora todo lo que pretendían era volver a buscar recursos, el cohecho, volver a buscar la compra de las decisiones favorables, y decía él en sus conversaciones, todo esto lo que pretende es finalmente como una especie de extorsión, y que por esa razón iba a tener que volver a destinar dinero para salir de ese caso, que ya había salido de otros peores, según menciona, entre diciembre del 2012 y enero del 2013. ¿Y cómo se protege en las instituciones financieras
esta estructura. Decía al inicio que la IBE estaba denunciando ante el Ministerio Público movimientos sospechosos de las cuentas de las empresas y allegados relacionados con Morales Guerra. Ya antes había formulado una contra el propio Morales Guerra que, de manera que es materia de investigación, de manera muy extraña, fue desestimada parcialmente por el fiscal a cargo de esa investigación. Para resolver los problemas, entonces, recibe la ayuda, como ya se ha mencionado tantas veces, del señor presidente entonces del Banco de Guatemala. Él, el señor Morales Guerra, entrega dinero, también se ha dicho, para las actividades del grupo político que estaba en ese entonces integrado por personas allegadas al señor Edgar Barquín, entre ellos su hermano Manuel. Aprovechando su calidad de presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, también realizó tareas de asesoramiento y consejo a Chico Dólar, dio instrucciones en IBE para que se le liberara de los problemas que generaban esas investigaciones. Y hay por lo menos una muy reveladora comunicación entre el señor Edgar Barquín y Chico Dólar, en la que Edgar Barquín sabe exactamente con quién está hablando. Aló, con don Chico. Y Francisco Morales, con él habla. Chico, le saluda Edgar Barquín del banco. Ah, mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, Chico, ¿y usted qué tal? ¿Por dónde anda? Aquí estoy en Mita. Y luego, en una de las partes significativas, probablemente lleguen hoy o mañana los muchachos que iban a hacer unas verificaciones, pero ya tienen los nombramientos, van a llegar cualquier día de esta semana. Ellos van a llegar preguntando por la empresa. Por eso le quiero explicar. ¿Cómo se llama su empresa? Corpobandicamsa. Corpobandicamsa. Así es. Exactamente. Van a llegar preguntando por esa empresa y entonces a través de esa empresa le van a pedir los papeles suyos. Entonces, y así hay una extensa conversación en la que el señor Edgar Barquín le da indicaciones a Chico Dólar, el lavador, de cómo salir avante de esa revisión que van a hacer y de la obtención de documentos que van a requerir de él y de las empresas en Asunción Mita. Y se produce entonces, hasta este momento, lo que podríamos tener estructurado respecto de los señores Barquín y Martínez Loaiza es una asociación ilícita que tiene por objetivo realizar delitos de tráfico de influencias, y son dos delitos que se ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que levante la inmunidad para continuar, para poder seguir adelantando las investigaciones respecto de ellos. Pero adicionalmente se encuentra en el desarrollo de las interceptaciones examinadas cómo se produce un financiamiento de partidos o de actividades políticas. Es conocido. Mañana, precisamente, en la presentación del informe sobre el financiamiento de partidos y campañas políticas, vamos a destacar este tema. ¿De qué forma es el financiamiento privado lícito de campañas y de partidos, en los que unos elementos fundamentales, que son casi principios rectores de esa actividad
de la contribución que desde lo privado se hace con las actividades de los partidos y movimientos políticos. Tres fundamentales que tienen que ver con la publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos. De ahí que se prohíba y sea delito, por ejemplo, las financiaciones anónimas. No es posible, es delito, por la mejor buena intención que tenga cualquier persona de contribuir lícitamente al funcionamiento de los partidos o las campañas. El solo hecho de que esta contribución se haga de manera anónima está prevista en el Código Penal de Guatemala como delito. Por eso, un principio es el de la publicidad en la contabilidad y en el origen de los fondos. El principio de transparencia y el principio de legalidad. Lo que encontramos en esta investigación es que el dinero que fue entregado, como veremos ahora, por lo menos en algunos de los eventos, es de origen ilícito y que además tenían conciencia quienes estaban recibiendo o autorizaban que se recibieran esos dineros de la ilicitud de la procedencia de la obtención de esos recursos, como que eran precisamente de operaciones de lavado, en la que tenemos que recordar, ellos, por lo menos los señores Manuel Barquín y Jaime Martínez, ellos realizaron actos que contribuían a la impunidad para que se le imputará lavado de dinero u otros activos. Por eso decimos al final que en tanto es indispensable que se revele la fuente, no solo es financiamiento ilícito el que proviene de origen ilícito, sino también el que no se toma en cuenta en la contabilidad de los partidos. Y hay varios temas específicos, por ejemplo, varios eventos. El 8 de septiembre del 2011, Francisco Morales, alias Chico Dólar, gira un cheque de su cuenta por 25.000 quetzales a nombre de Olga Crisóstomo, que fue de inmediato endosado y depositado a una cuenta a nombre de Manuel Barquín Durán. Se dice, como se menciona luego en las escuchas telefónicas, que hay una actividad de financiamiento electoral a favor de Manuel Barquín, o también, como en otro evento se plantea, de unos 25.000 quetzales que fueron entregados como pago por alguna gestión que realizó en la embajada, sin que sepamos precisamente qué gestión ni qué embajada, pero que será naturalmente objeto de investigación en el evento que la Corte Suprema de Justicia autorice continuar con las investigaciones, levantando el antejuicio. Pero hay conversaciones también de Miguel Esmerio, uno de los que fue igualmente detenido en el día de hoy, con Jaimito, que es conocido así, hijo de Jaime Martínez Loaiza. Conversaciones en las que hace referencia directa, por ejemplo, que Jaimito le dice a Miguel Esmerio Chico parece que les ofreció plata, les había ofrecido 15.000 pesos ahorita para las asambleas de Petén. Miguel Esmerio, ajá, y dice Jaimito, y el Lick Barquín
me mandó un mensaje a mí diciéndome de que quería que le hablara por 10 más para que les ajustara la choca, y que finalmente entonces les entregó los 15.000 o fueron los 25.000, porque era que necesitaba este dinero adicional que para terminar en este relato relacionado con el señor diputado. Dice Jaimito, fue el día que me fui para Río Dulce, solo a mi papá le conté, entonces yo le dije, entonces él me dijo, entonces yo le dije que ya le había contado a mi papá y todo el rollo, que mi papá me dijo de verdad que estábamos, él estaba muy gastado, que no se sintiera presionado. Le contó, fíjate, me dijo que me habló Jaimito, me dijo esto y esto, etcétera. Me dijo, fíjate que yo abrí la boca, me dijo, que ahí habían 15.000 quetzales que yo los ponía para pagar los pasajes para ir al PT, me dijo, a las asambleas de allá, me dijo. Ajá, por supuesto que el jefe tiene que manejar ese rollo, me dijo. Permítame, Miguelito, por supuesto que el jefe tiene que manejar eso, me dijo, como la vez pasada, me dijo que fuimos, que fuéramos todos y yo pago los pasajes. Eso le dije yo a Barquín, me dijo, pero como que él se confundió y dice que eso es para las asambleas, bueno, finalmente que entonces lo que se requerían eran los 25.000 quetzales. Hay también que ya mencionaba particularmente de la conversación sobre esa entrega de los 25.000 quetzales para las asambleas de Petén, pero hay también conversaciones, y aquí de manera directa, entre Francisco Morales y Jaime Antonio Martínez Loaiza, en las que se hace referencia dice Jaime Martínez que las asambleas empiezan en febrero, las departamentales, municipales, y en mayo es la grande, donde hemos hecho grandes inversiones, donde usted nos ha hecho la campaña de prestarnos y ayudarnos. Sí, pues, en eso estamos ahorita. Yo ahí le estoy mandando, dice la persona a quien se le imputará lavado de activos, yo ahí le estoy mandando 3 trailers diarios consumiéndole combustible. Y hoy tal vez le contó Jaimito, he estado ahí apoyándole, ahí consumiéndole su producto, porque Jaime Martínez tiene unas estaciones de gasolina y Chico Dola le favorece comprando gasolina, pero no solo eso, que no tiene nada de ilícito, sino que algunos recursos que entrega a Jaime Martínez Loaiza, hay conversaciones en las que dice, y eso se podrá facturar como compra de gasolina. Fíjense que yo le tenía unos 15.000 quetzales para fin de mes, para que él le sirve para la asamblea, o no sé para cuándo los quiere usted. Para fin de mes se los tengo, pero no sé cuándo empiezan las asambleas. Ahorita en febrero empiezan. Va, si quiere, recójalo en la primera quincena de febrero. Voy a ver si le ajusto un poco más entonces. Entonces, mande ahí a Jaimito a traer ese dinerito, ahí para algo le sirve. Gracias, oye, le agradezco mucho y agradecidísimo mucho toda la vida del apoyo que nos da. No hay pensando siempre para que la gana siempre esté a flote. Y en mayo es la grande, y en mayo, primero Dios, ahí tengo ventas grandes, ahí le tiro su buen cheque. Muchas gracias. En mayo es la que se hace en la capital. Eso donde se viene a nivel... De todo esto se pudo determinar entonces que el apoyo económico que Edgar Francisco Morales Guerra dio tanto a Manuel Barquín como a Jaime Martínez provenían de actividades ilícitas, específicamente del lavado de dinero, derivado de esas transferencias efectuadas por Morales Guerra y sus colaboradores al extranjero a empresas denunciadas por la Intendencia de Verificación Especial, como ya habíamos relatado en la primera parte de esta exposición. Y un dato que les mencionaba también al inicio cuando
me refería a Agropecuaria El Campesino. En el reporte de financiación que hace Gana cuando era su secretario general, el señor Martínez Loaiza, y su secretario general adjunto, el señor Manuel Barquín, hay un reporte de recursos obtenidos de Agropecuaria El Campesino, que es un establecimiento de Francisco Morales, y indican en el formato que presentan al Tribunal Supremo Electoral recaudos o aportes. Agropecuaria El Campesino, en la columna de identificación 696675-3, que corresponde precisamente a Francisco Morales Guerra, y la cantidad 1.444.230,40 quetzales en el año 2011. Para concluir entonces, como lo decía el señor fiscal Archila, se presentaron en la tarde de hoy, se presentó un antejuicio en el que se solicita el levantamiento de la inmunidad a estas tres personas, al señor Manuel de Jesús Barquín Durán, por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito, por lo que también se le imputará al señor Chico Dólar en la audiencia correspondiente el financiamiento electoral ilícito, porque tanto lo comete el que lo aporta como el que lo recibe, y peculado por uso. Y respecto del señor Jaime Martínez Loaiza, le hemos solicitado el Ministerio Público y la CICIG a la Corte Suprema de Justicia que le levante la inmunidad para desarrollar investigaciones por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito. Igualmente le hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia que levante la inmunidad del candidato Edgar Baltasar Barquín Durán para investigar por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Gracias, señor comisionado. Vamos a dar la palabra al señor viceministro de Seguridad, señor Sosa, quien también nos dará la contribución que el Ministerio de Gobernación tuvo en la intervención que se hizo para las detenciones productivas que se tuvo este día. Por favor, señor viceministro. Gracias, buenas tardes. El Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, apoyó con 15 autopatrullas, 130 agentes de la Policía Nacional Civil, esto con el objeto de darle cumplimiento a 12 allanamientos, específicamente en los departamentos de Jutiapa y Chiquimula, y con el objetivo de ejecutar 11 capturas, las cuales se dieron el día de hoy. Está en curso un allanamiento en el departamento de Jutiapa, donde al momento se han incautado más de 370.000 quetzales. El señor viceministro tiene otra actividad, él va a retirarse. Pasamos a la... Muy bien, agradecemos al señor viceministro por acompañarnos en esta conferencia de comunicación técnica. Iniciamos con Jennifer Marroquín de nuestro diario, Sonia Pérez. Empezamos. Buenas tardes. Para el comisionado, dos cosas. En ese entonces, la Gana ya se había aliado al líder o a UNE, no recuerdo muy bien. ¿Hay algún otro partido político que haya salido en las investigaciones, en este caso específicamente, que se haya visto beneficiado del financiamiento ilícito? Eso es uno. Y la otra es... En este caso, salen involucrados los que fueron presentados. No hay, si hubiera otros involucrados, también hubieran sido presentados. De otras investigaciones será tema de otras investigaciones. Pero en este específicamente se trata de lo que se presentó.
que Ghana tenía una coalición. Más conocen ustedes naturalmente que yo, todavía recién llegado a Guatemala, pero para el año 2011 probablemente existía esa alianza UNE-Ghana, y que luego se hace una separación, hay una pertenencia de Manuel Barquín a Ghana para esa época del 2011-2012, lo que les mencionaba, que en los formularios que entregan al Tribunal Supremo Electoral rindiendo cuentas de financiación figuran precisamente Martínez Loaiza como secretario general de Ghana y Manuel Barquín como secretario adjunto. Y la otra pregunta era, hoy Líder ya publicó su versión de esta situación, que tenía información previa de que les iban a iniciar algún proceso judicial a alguno de sus miembros. ¿Qué opinión le merece a usted? Que ya ellos se adelantaron diciendo que este tipo de cosas iban a suceder. Y es un momento tan difícil de nuestra vida política como guatemaltecos. ¿Por qué en este momento es que están saliendo estas investigaciones a luz? Sobre lo primero, no tendría ningún comentario. ¿Por qué conocieron previamente? ¿Por qué están dando las explicaciones? Ni tengo tampoco ninguna... No conozco las explicaciones ni tendría ninguna consideración sobre esas explicaciones. Este es un tema que ya se tramita judicialmente y es, en el caso de las personas que están privadas de libertad ante los jueces, que se solucionan las contradicciones, y en el trámite del antejuicio que esperamos que la Corte Suprema de Justicia declare su iniciación, de lugar a tramitar ese antejuicio, se ofrecen las explicaciones y será después el juez pesquisidor el que dé su concepto y la Corte Suprema de Justicia la que determine. El tema de cuándo es como en una especie de oportunidad de investigación. ¿Por qué en un momento salen unas investigaciones? Fue una pregunta que también formularon el 16 de abril. ¿Por qué el 16 de abril salió el tema de la línea? ¿O por qué en el mes de septiembre del año pasado salió el tema de Byron Lima? ¿O por qué apenas en el mes de noviembre del 2014 surgió el tema de Haroldo Mendoza? Y siempre la misma respuesta. Nosotros adelantamos investigaciones con toda responsabilidad, con toda seriedad, y cuando tenemos todos los elementos suficientes para proceder a solicitar, el Ministerio Público naturalmente, las órdenes de captura, la FESI actúa ante los jueces y solicita esas órdenes de captura. Es decir, no es un tema de mirar oportunidad, porque vimos en el caso de los antejuicios presentados contra algunos diputados en días pasados, que justamente los que se derivaban de la denuncia formulada por el ministro de Desarrollo. ¿Por qué presentamos esos antejuicios a principios del mes de julio? Porque la denuncia que había formulado este ministro a mediados del mes de junio, nos demoramos estos días en adelantar las verificaciones, no obstante que había entregado las copias de los videos que él mismo realizó a estos diputados. Lo que quiero indicar es nunca los jueces, naturalmente, y no podemos hablar por los jueces, nunca los jueces, pero tampoco los investigadores podemos estar mirando cuál es la oportunidad para hacer o no determinado asunto, porque estaría involucrando elementos muy diferentes a los que corresponde, y más en la cruzada que realmente estamos adelantando con el Ministerio Público contra la corrupción. Hay también otra inquietud que yo podría contestar antes de que me la hicieran. ¿Por qué razón hay estos antejuicios contra
miembros afines al líder, o por qué en los antejuicios anteriores había diputados del líder. Y la respuesta es porque de esas personas es que se ha obtenido prueba, porque aparece ya una afirmación en el ambiente, y es que los órganos de investigación, este de colaboración que es la CICIG, pero el otro que está legitimado por la Constitución Política, que es el órgano persecutor por excelencia del país, el único órgano de persecución, que es la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, asumen alguna especie de agenda política, y eso está completamente por fuera de las indicaciones, de las actividades, de las concepciones que tanto la señora Fiscal General como yo, tanto Ministerio Público como CICIG, tenemos. Es decir, como tantas veces se ha afirmado, en la medida en que se obtenga prueba de cualquier persona, nadie está por encima de la ley. Es una expresión que se ha venido repitiendo bastante en el país, y ojalá que quede en la mente de todos. Nadie está por encima de la ley. Y en la medida en que obtengamos prueba de cualquier persona, y esto es una afirmación categórica, de cualquier persona, sea candidato electoral ahora, o sea funcionario en cualquier nivel del Estado, si realizamos investigaciones que concluyan con pruebas sólidas, que nos den la convicción que los hechos ocurrieron como encontramos que ocurrieron, esas pruebas permiten demostrarlo, nosotros presentaremos ante los jueces esos casos sin interesar ni colores, ni posiciones, ni intereses que no sean los del compromiso cierto, reiterado del Ministerio Público y la CICIG en la lucha contra la corrupción. Comisionado Jennifer Marroquín, de nuestro diario. Comisionado, esta es una investigación que abarca la campaña pasada. ¿Qué pasa con la campaña de este año o de la precampaña que realizaron el año pasado? Porque el señor Edgar Barquín es ahora el presidenciable del líder. ¿Qué tantos vínculos pueden aún haber tenido con el señor Morales para conseguir dinero para financiar la campaña del líder? Es un tema que no tenemos todavía despejado. Lo que sabemos es que, por lo menos en el año 2013, que corresponden las interceptaciones a partir de conocimientos específicos que hemos logrado en la valoración y en la determinación de una especial forma de operar en esto de financiamiento, podemos continuar investigaciones de financiamiento ilícito para completar conductas. Continuamos adelantando investigaciones que tienen que ver con el aporte de recursos ilícitos a organizaciones políticas, a campañas políticas, pero solo en la medida en que tengamos, de la manera como hoy lo podemos ofrecer, pruebas que nos permitan sostener lo que afirmamos, será presentado. Cuando usted utiliza la palabra despejado, significa que realmente están tras el rastro de ese dinero que pidieron en 2013, según las escuchas telefónicas, y que puede haber sido utilizado para esta campaña. Claro, en el momento de ahora, nosotros tenemos una posibilidad de determinar, conociendo bastante del entramado de Chico Dólar, de su organización, podemos realizar actividades más directas, digámoslo así, de rastreo de los recursos
entrega, como es además lo usual, el dinero en un cheque, pero que sí podríamos definir por algunos elementos de conocimiento que adquirimos a partir de esta investigación, sí podríamos eventualmente seguir esa ruta del dinero para saber, por ejemplo, en este caso concreto, cuál ha sido el comportamiento del señor Morales Guerra. Escuchas telefónicas en 2013, ¿cuánto pudo haberse otorgado de parte de Morales a los hermanos Barquín y al señor Loaiza? A Manuel Barquín, el señor Edgar Barquín no está en el tema del financiamiento ilícito, no era de un partido político, no estaba en una actividad diferente. Es Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza. Tenemos eventos como los que fueron señalados. Por ejemplo, el hecho que en el año 2011, con todo lo que conocemos que ellos conocían de las actividades de Chico Dólar, ese 1.000.000 y tanto, 344.000, ese 1.000.000 y tanto de quetzales que aparece declarado en las cuentas de Gana al Tribunal Supremo Electoral, podríamos, sin que signifique anticiparnos demasiado, podríamos decir que ese constituye un financiamiento ilícito de campaña, dado que se sabe el origen ilegal y está exactamente en el tipo del financiamiento ilícito que establece el Código Penal de Guatemala. La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice, por eso es entregar y recibir, o autorizar recibir, recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos con motivo de actividades permanentes de campaña y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada de delito por el Código Penal y demás leyes conexas, etc. Buenas tardes, comisionado Mario Rosales de Telesur. Usted mencionó la cifra de $33 millones que esta estructura habría lavado en los últimos años. Tomando en cuenta que el diputado Manuel Barquín salió de la bancada oficial del partido del presidente Otto Pérez Molina en octubre del 2014, quisiera saber si en esta etapa de la investigación ha aparecido o se está investigando al partido del presidente Otto Pérez Molina, porque en septiembre hubo la Asamblea General en el Parque Central donde se proclamó a Alejandro Sinibaldi, y si esto abarcaría también a la que era secretaria general, a Roxana Valdez. Decía que hay muchos temas de investigación, que solo en el momento en que aparezca la prueba que nos permita presentarlas ante los jueces, lo haremos. Lo demás, frente a hipótesis, posibilidades o acciones que venimos adelantando, lamentablemente no puedo dar información. Comisionado Andrea Domínguez, de Noticiero Guatevisión, solo que nos pueda decir de dónde provenía este dinero o cuáles eran las fuentes por las cuales ellos obtenían y lavaban este dinero a través de esas empresas. Cuando exponía de cómo se realizaba esta operación de lavado, hice tal vez dos referencias. Personas que han estado vinculadas con el tráfico de drogas en el exterior, o ingreso inexplicable de recursos que aparecían en estas empresas y a través de las cuales se realizaba esta distribución muy ramificada, como para evitar que se siguiera la pista, la ruta del dinero. De manera que podríamos afirmar por algunos
por algunos otros hechos que tampoco es posible contar en su detalle en la tarde de hoy.